Mitral, ¿proporcionado o desproporcionado? Cuando hablan así yo no tengo bien claro qué es lo que a qué se referían con esto. La insuficiencia mitral primaria es cuando la válvula es la enferma. Cuando nosotros tenemos una retracción valvular, cuando nosotros tenemos una mixomatosis mitral, una endocarditis que nos rompió la válvula y provocó la insuficiencia mitral, decimos que es una insuficiencia mitral primaria. O sea, primariamente la válvula está enferma. El problema nuestro, generalmente, y donde se está centrando la última investigación acerca de la insuficiencia mitral secundaria. En la insuficiencia mitral secundaria, la válvula está sana, las válvulas están sanas, puede estar al niño normal y pueden tener las cuerdas normales. Pero ¿qué pasa? El ventrículo sufre una alteración anatómica que nos va a provocar un mal funcionamiento valvular. Por eso, en estas insuficiencias mitrales secundarias es donde uno más tiende a poner mitral clip, porque son válvulas que están más sanas y lo único que tenemos que hacer es tratar de juntar las valvas para que la insuficiencia disminuya. Las causas de la insuficiencia mitral secundaria tenemos la isquémica, la miocardiopatía dilatada y las enfermedades miocárdicas. O sea, sería la que se llaman funcionales, digamos. Exactamente, las funcionales. Las secundarias no son de la válvula enferma, sino es otra estructura dentro de todo lo que estamos viendo que provoca la insuficiencia mitral. Entonces ahí tenemos que ver si la dilatación del ventrículo es por la insuficiencia mitral o sufrió una alteración, por ejemplo, un infarto, una alteración en el músculo papilar con retracción del mismo o algo secundario que nos está provocando la insuficiencia mitral. Cuando nosotros empezamos a ver y a mirar el ventrículo, porque cuando hablamos de insuficiencia mitral secundaria ya empezamos a hablar del ventrículo, tenemos que ver que puede tener una distorsión de la forma del miocardio global o una alteración estructural segmentaria. Por ejemplo, acá, en el músculo papilar. Nosotros podemos tener una función ventricular normal y tenemos una alteración del músculo papilar que me está dando una insuficiencia mitral secundaria severa o moderada. Entonces uno dice, ¿tendrá un impacto diferente lo que tiene una alteración global del miocardio que se fue dilatando porque la paciente tenía o el paciente tenía una insuficiencia mitral, que es la historia natural? Más insuficiencia mitral, más dilatación ventricular. O hay una alteración primaria de una estructura segmentaria del ventrículo que me provoca la insuficiencia. Esos son el razonamiento que uno empieza a pensar cuando hablamos de proporcionada o desproporcionada. Una insuficiencia mitral proporcionada es cuando el ventrículo empieza a dilatarse secundaria a la insuficiencia mitral. O sea, tenemos una insuficiencia mitral leve, el ventrículo está poco dilatado, se empieza a empeorar la insuficiencia mitral y el ventrículo se empieza a dilatar más. Empieza a ser más severa la insuficiencia mitral, mayor orificio regurgitante, mayor volumen regurgitante y el ventrículo se encuentra a ser más grande, más grande. Es proporcionada, significa que el ventrículo se va dilatando en proporción a cómo va empeorando la insuficiencia mitral. La otra insuficiencia mitral es la insuficiencia mitral desproporcionada. En esa tenemos alteraciones estructurales del ventrículo segmentarias. Por lo tanto, la insuficiencia mitral muchas veces es muy severa, pero con ventrículos no tan dilatados. Ustedes suelen ver eso. Cuando hacemos un paciente que dice tuvo un infarto en la cara anterior, vemos la fracción de eyección que tiene 40, no está tan dilatado, pero una insuficiencia mitral por lo menos moderada. En ese caso, es lo que nosotros decimos, que el paciente tiene una insuficiencia mitral desproporcionada. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Bueno, acuérdense, un concepto que todos lo tenemos bien claro, pero que es importante que nuevamente lo refiramos. Las insuficiencias mitrales leves no merecen tratamiento. No se tratan, ¿sí? Las insuficiencias mitrales leves, cuando lo hacemos orificio regurgitante efectivo con el PISA, es un orificio regurgitante menor a 0,2 centímetros cuadrados. Pero si el paciente tiene insuficiencia moderada severa y empieza a tener los otros factores como síntomas o dilataciones ventriculares importantes, tienen que hacerse algo. Estos pacientes tienen generalmente un orificio regurgitante mayor de 0,4 centímetros cuadrados y un volumen regurgitante de 50%. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, las leves no le hacemos nada, a las que son moderadas severas le hacemos algo, o intentamos, o lo ponemos en línea de hacerle algo. Pero acá, con estas variables, fíjense que solamente estamos manejando las variables anatómicas, y estamos dejando de lado las variables hemodinámicas. Por ejemplo, los volúmenes ventriculares y la presión del ventrículo. Ustedes me pueden decir, sí,
Pero si tiene un ventrículo con un paciente hipertenso con 120 milímetros, con 200 milímetros de presión en el ventrículo porque está hipertenso, va a tener mayor insuficiencia. ¿Sí? Es verdad. Pero aún con las diferentes presiones que maneja el ventrículo y que nosotros vamos a poder estimar eso dependiendo el pico máximo del jet de insuficiencia, como se ve acá abajo, vamos a tener, por ejemplo, si el paciente está hipertenso, una velocidad de 6 metros por segundo. Y si el paciente está normotenso, 4 metros por segundo. Pero va a ser exactamente, independientemente de la presión que maneje ese ventrículo, el orificio regurgitante, el agujerito que está perdiendo la válvula, va a tener una correlación directa con los volúmenes ventriculares. O sea que independientemente de la presión del ventrículo, se va a correlacionar muy directamente el orificio regurgitante, el volumen regurgitante, o sea, la severidad de la insuficiencia mitral, se correlaciona con el aumento de los volúmenes del ventrículo izquierdo. ¿Okay? Entonces, si yo tengo un... Esta es la secundaria, perdón, esta es la secundaria. Secundaria. Estamos hablando de la secundaria. ¿Sí? De donde hay alteración en el ventrículo y que nosotros queremos saber por qué está esa alteración y qué nos puede ayudar esta relación entre la severidad de la insuficiencia y los volúmenes que maneja el ventrículo. Si nosotros tenemos, fíjense acá, en esta publicación reciente, un orificio regurgitante de 0,30, o sea, moderada, acuérdense que menos de 0,20 es leve, más de 0,40 severa, estamos en moderada, va a dar un volumen normalmente de 250 mililitros. Entonces acá hay una correlación. Y si esto, fíjense, aumenta, me va a dar seguramente, el orificio regurgitante aumenta, el volumen regurgitante aumenta, la insuficiencia aumenta, me va a dar un volumen regurgitante, un volumen de fin de diástole mayor. O sea que existe una relación directa entre el grado de insuficiencia y los volúmenes ventriculares. Y ese es el concepto que tenemos que tener nosotros para evaluar lo que es proporcionada y desproporcionada. Lo mismo ocurre con la fracción de eyección. Lo mismo, si yo tengo fracciones de eyección muy pobres, fíjense, y tengo un orificio regurgitante y un volumen regurgitante de 30 mililitros, va a corresponder a un volumen de fin de diástole de 20. Si esa misma fracción de eyección, como en este caso 30%, le aumento el orificio regurgitante, aumenta la insuficiencia mitral, también me va a aumentar el volumen de fin de diástole. Esto significa proporcionado. Existe una proporción lineal de la cual el aumento de la insuficiencia mitral nos va a llevar a un aumento de los volúmenes ventriculares. ¿Hasta ahí estamos bien? Esto es proporcional, ¿sí? Esto es lo que ocurre normalmente y es lo que nosotros tendremos que empezar a buscar. ¿Por qué se empezó a pensar en si existía una importancia o no de la proporcionada y las no proporcionadas? ¿Saben cómo fue? Para que se pone mitral clip, se empezaron a hacer estudios y empezaron a ver que había pacientes que andaban muy bien con el mitral clip y había pacientes que no andaban tan bien con el mitral clip. A igual grado de insuficiencia mitral, le ponían el mitral clip, le solucionaban el problema de la válvula mitral, pero unos andaban bien y otros no andaban bien. De esos dos estudios, los más importantes que fueron publicados recientemente, está el COAPT y está el MITRA-FR. Uno de ellos, en el seguimiento, cuando le pusieron mitral clip, redujeron los volúmenes en el seguimiento. Y el otro no redujo los volúmenes en el seguimiento. ¿Por qué tuvieron esa diferencia en la evolución en unos y en otros? Cuando se empezó a analizar, lo que ocurrió era que los pacientes del COAPT tenían áreas valvulares, orificios regurgitantes más grandes, o sea, estaban más severos, pero tenían menos dilatación ventricular. Fíjense, menos dilatación ventricular, orificios regurgitantes más grandes. Mientras que los otros que también se les puso mitral clip, tenían orificios moderados, porque tenían 0,30, pero volúmenes más grandes. O sea, eran dos poblaciones que se empezaron a separar y que empezaron a llamar la atención. Porque unos estaban más dilatados y otros estaban un poco menos dilatados. Y la diferencia en que si iban a tener buena respuesta en el seguimiento, aparentemente estaba de esta relación. Siguiendo las líneas que habíamos visto hoy y de la relación que existía entre el orificio regurgitante, que es lo mismo que decir, entre la severidad de la insuficiencia mitral y los volúmenes ventriculares, se pudo sacar una línea de tendencia. Y se vio que los pacientes que dilataban el ventrículo coherentemente con la relación y el volumen de insuficiencia mitral, o sea, dicho en otras palabras,
Cuando mayor insuficiencia mitral tenían, mayor iban aumentando los volúmenes, empezaban a tener esta línea de tendencia que nosotros podemos predecir. Si esa dilatación ventricular era proporcionada a la gravedad de la insuficiencia mitral, estamos hablando de la insuficiencia mitral proporcionalmente severa. Si esta línea no se cumplía, si tenían pacientes con insuficiencias mitrales más graves, pero con ventrículos más pequeños, eso eran desproporcionalmente severas, ¿sí? A nosotros los médicos nos gustan los números. Entonces, si nosotros queremos tener un criterio, hoy, seguramente esto puede modificarse, va a modificarse y cuando los diferentes estudios van a cambiar, pero hoy, si tenemos un paciente que tiene un orificio regurgitante de 0,30, moderada, o sea, insuficiencia mitral moderada, y un volumen ventricular que está entre 200 y 250, como se ve acá, esto es considerada una insuficiencia mitral proporcionada. Significa que la dilatación del ventrículo es directamente proporcional a la severidad de la insuficiencia mitral. Proporcionada. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Cuál es la desproporcionada? Aquella que tiene orificio regurgitante entre 30 y 40, o sea, moderada a severa. Pero los volúmenes son menos de 200. Acá estamos 200 mililitros. Estos que están entre 160 y 200 mililitros con una insuficiencia mitral moderada severa, una insuficiencia mitral desproporcionada. Significa que tiene mucha insuficiencia mitral o demasiada insuficiencia mitral para un ventrículo no tan dilatado. Estos pacientes que tienen una desproporcionada, severa, insuficiencia mitral desproporcionada, andan muy bien cuando le solucionamos el problema de la válvula mitral. ¿Por qué? Porque no es el ventrículo el que está sufriendo. Este ventrículo está sano y lo que está alterando a este paciente posiblemente sea la válvula, la insuficiencia mitral. Estos pacientes son los que se incluyeron en el CUAP y estos pacientes redujeron los volúmenes en el seguimiento. Mientras que estos que estaban en el Mitra-FR no redujeron los volúmenes porque tenían ventrículos ya más dilatados y estos estaban con sufrimiento ventricular más crónico posiblemente. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, un concepto que se sale de estas charlas. Todo paciente que tiene un orificio regurgitante medido por PISA, con todas las alteraciones, ustedes ya vieron la charlita que yo la presenté los otros días de cómo medir bien el PISA y todo eso. Si a pesar de que medimos bien, tomamos todos los parámetros adecuados y me da un orificio regurgitante de 0,20 y tiene fíjense, un volumen de 200 a 250, este paciente tiene una insuficiencia mitral leve. Y esta dilatación que estamos viendo en nuestro ventrículo no se debe a la insuficiencia mitral. ¿Quedó claro? Primer concepto entonces. Orificio regurgitante efectivo de 20 con una fracción, con un volumen que está entre 200 y 250, no es la insuficiencia mitral lo que le va a solucionar la vida a este paciente. Y tampoco le va a matar. Tiene otras causas seguramente de esa dilatación ventricular. ¿Ok? Ese es el concepto 1. El otro, si tenemos un orificio regurgitante de 0,30, moderado, y un ventrículo de 150 mililitros de fin de diástole, ese paciente posiblemente, este orificio de 0,30 ya es grande y posiblemente sea desproporcionalmente severa para un ventrículo tan pequeño. Posiblemente este paciente empiece con síntomas. Si nosotros tenemos un paciente de estas características y tiene disnea, por ejemplo, le podemos perfectamente echar la culpa a este orificio regurgitante grande para un ventrículo pequeño. Y posiblemente este paciente ande bien con un mitral clip. Fíjense que se acerca más al punto rojo de los pacientes que se hicieron mitral clip con el CUAP. ¿Se entendió? Ricardo, Señor. Te puedo hacer un pequeño comentario de lo que yo también leí, lo que estás diciendo de hacer algo sobre la válvula, pero primero, digamos, hay que hacer resaltar el tratamiento médico, que un 30% de los pacientes reducen su insuficiencia mitral con tratamiento médico, que es muy importante. Quizás ya lo das por dicho, vos por hecho, pero no está de más recordarlo que el tratamiento médico reduce mucho. Totalmente. No solamente eso, sino que cuando hacen estas revisiones importantes del CUAP y del Mitra-FR, dicen que al poder segmentar de esta forma desproporcionalmente severa a proporcionalmente severa, dicen que los que mejor reaccionan al tratamiento médico son estos, los Mitral FR,
los que son proporcionalmente severos. Estos andan muy bien con vasodilatadores poscárdicos y con betabloqueantes. Estos. Mientras que estos, que están de proporcionalmente severa, andan mejor con el mitral clip. Porque acá el ventrículo no está lesionado. Por eso que acá el ventrículo tenemos 150. Acá no es el problema el ventrículo, acá el problema es la válvula. Ese es más o menos el concepto de poder segmentar con este gráfico. ¿Se entiende la idea? Si el paciente está bastante más dilatado que el área que tiene, estos pacientes andan muy bien con tratamiento médico y responden mucho mejor. Pero si yo tengo ventrículos pequeños y tengo insuficiencias mitrales moderadas, esos van a andar mejor con el mitral clip, porque nos está diciendo a nosotros que el ventrículo no está todavía dañado. ¿Entienden? Estos van a reducir con el mitral clip. Los otros no. Los otros reducen menos y andan mejor con tratamiento médico. ¿Se entendió? Una consulta. Sí. Por ejemplo, pacientes con cardiopatía isquémica, Sí. que no llegan a dilatar tanto el ventrículo, pero que generan insuficiencia mitral, por ejemplo, moderada, severa, Exacto. por hibernación, no sé. Sí. En esos casos, siempre hay que buscar primero revascularizar, tratamiento. Siempre. Estamos hablando ya ahí de un paciente que tiene un sello, es un cardiópata coronario, ¿sí? Entonces a él tenemos que tratar como cardiopatía coronaria. ¿Que secundaria empezamos a tener nosotros una insuficiencia mitral? Sí. ¿Que esa insuficiencia mitral le puede hacer andar peor si es moderada y un poquito más? También es verdad. Entonces, se trata primero la cardiopatía base, sin lugar a dudas, con todo lo que hay que tratar, revascularizar, lo que sea. Pero si nosotros encontramos una válvula, en este caso, un edificio de 0,30 centímetros cuadrados, ¿cómo se llama?, de PISA, modificado por el PISA, con una insuficiencia mitral moderada, y le vamos a poner 3 bypass, y habría que ir viendo fundamentalmente si este paciente no tiene que ir a una reparación valvular en el mismo proceso quirúrgico, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, es importante tener estos datos. No es lo mismo mandar a un paciente a una cirugía por bypass coronario que tiene un volumen de 150 o 200, fíjense que ustedes acá nosotros por este gráfico es interesante para eso, porque vamos a decir, tiene una insuficiencia mitral que si le arreglamos la válvula le vamos a bárbaro. Pero si el paciente tiene 300 de diámetro de volumen de diástole y le vas a poner bypass, y ojo, porque le estás por solucionar una válvula, pero le estás por aumentar la poscarga también de esa válvula que al cerrarle la válvula mitral, esos pacientes seguramente no van a tener tan buena conducta, tan buena respuesta. Por en eso, estos pacientes, Ricardo, buen día, ¿cómo le va a hola, todos? ¿cómo te va, Gustavito? En este caso que puntualizás aquí, está bueno el ecoestrés con ejercicio, me parece, te da muchísima información. Si estás sintomático, una moderada, ves que empeora, bueno, etcétera, o mejora, al mejorar la reserva contráctil, te da mucha información, me parece. En este sería un buen caso. Es un buen caso eso, y además te da mucha información, porque si tenés ventrículo con volúmenes pequeños, como en este caso, 150, con un orificio moderado, y querías saber cómo se encuentra inclusive la insuficiencia tricúspide, vamos a ver que no aumenten las presiones pulmonares con el eco con estrés. Así que son todos índices de que nosotros nos dice, este orificio en realidad es más severo que lo que nos está diciendo el orificio regurgitante, porque hay carga hemodinámica que nos está por provocar posiblemente aumento de las presiones pulmonares, ¿sí? Entonces, pero a mí... Ricardo, sí, Javier. El concepto que exacto es el estudio Stitch, el que estás diciendo vos que hay que revascularizar primero, pero lo que se vio que la insuficiencia mitral severa, lo que dice el Stitch, guarda con la plástica, porque no anda bien la plástica, sino si la insuficiencia mitral es severa y el equipo es de baja mortalidad, ¿no es cierto? Eso es fundamental, es el reemplazo. Hablo en centros muy especializados de cambiar la válvula. Y hay que tener cuidado cuando se hace plástica en estos pacientes con insuficiencia mitral severa. Exacto, no todo, porque le estamos aumentando la poscarga. Por eso le digo, acuérdense que el ventrículo está funcionando muy alivianado, porque tiene 2 vías de salida a la sangre. Va hacia la aorta y hacia la insuficiencia mitral que es severa. Entonces el ventrículo está con una poscarga re buena, por eso se contrae tan bien. Y cuando le solucionamos el problema de la plástica mitral o con el reemplazo valvular mitral, lo que le estamos cerrando una vía de escape y le aumentamos mucho la poscarga. Ese ventrículo que está re alivianado empieza a tener una sola salida, que es la aorta. Entonces empieza a claudicar. Por eso estos ventrículos, muchas veces, después de la cirugía, cae la función ventricular. Hay que ver en qué momento estamos operando. Y eso es lo que es importante, estos gráficos que les estoy mostrando, porque fíjense,
Y si tenemos volúmenes pequeños, de 150, con un orificio moderado, este paciente se ha visto, según el QAP, estos pacientes remodelan muy bien. Se achican los ventrículos, se achican los volúmenes y mejora la fracción de eyección. Pero si el ventrículo ya está tocado, y vemos esto como se ve en los pacientes del Mitra FR, en estos pacientes el ventrículo ya estaba un poco tocado, dañado. Al solucionarle el problema de la válvula, posiblemente la poscarga aumenta y posiblemente por eso estos pacientes no mejoran lo que tendrían que mejorar. Por eso me pareció interesante esto del concepto. ¿Se entendió? O sea que el concepto, digamos, de desproporcionalidad y proporcionalidad Sí. sería más desde el punto de vista hemodinámico, o sea, teniendo en cuenta precarga, poscarga, frecuencia cardíaca, Claro. isquemia, ¿no? Claro. El concepto es que nosotros tenemos los volúmenes que tienen que ir aumentando a medida que la insuficiencia mitral va aumentando. Eso es normal cuando no hay nada raro en el medio. Esos ventrículos que se van dilatando, a medida que van siendo más dilatados, van deteriorando su función. Por más que no lo veamos nosotros objetivamente, porque la fracción de eyección sabemos que es un parámetro no muy fidedigno para ver cómo está el miocardio en sí. Pero si nosotros vemos que hay pacientes que tienen insuficiencias moderadas a severas y vemos que tienen volúmenes pequeños, esa insuficiencia es desproporcionadamente severa para ese volumen ventricular. Esos pacientes posiblemente le solucionás el problema de la válvula y recomodele todo. Esa pequeña dilatación se vuelve normal y la fracción de eyección. Entonces, el concepto es que cuando más tirada a la derecha, como el Mitra FR, que ven, ustedes están viendo la diapositiva, ¿no? ¿Ven la flechita? Sí. Pues yo muevo la flechita por ahí, no sé si ve. Si nosotros estamos más cerca de este punto Mitra FR, estos pacientes tienen más daño miocárdico, andan mejor con el tratamiento médico, con vasodilatadores y con beta bloqueantes, que estos pacientes que tienen ventrículos más pequeños y que tienen insuficiencias mitrales por ahí hasta más severas. Entonces yo creo que esta es la utilidad de este método. Si nosotros tenemos orificio regurgitante de 0,20, o sea leve, para abajo, y tenemos volúmenes altos, como en este caso, por ejemplo, la insuficiencia mitral es no severa. Y ahí vamos a ver fundamentalmente que el aceleradle o esa válvula mitral no nos va a solucionar el problema, porque esta dilatación ventricular viene secundaria ya a otra cosa, no solamente a la insuficiencia mitral. ¿Se entendió? Por eso le pongo en rojo, así se puso en rojo, y abajo en verde. Estos de abajo posiblemente no haya necesidad de hacerle un mitral clip ni nada. ¿Sí? Ahora bien, Ricardo, una sí. pregunta. Sí. ¿En el COP será un estadio más inicial que en el Mitra FR? Esto, en ambos se hicieron mitral clip. No tengo bien en claro si estos fueron más precoces o estos tenían más años. No sé, porque sería una lógica como estás pensando vos. Tal vez esto es una evolución natural, más tiempo, mayor deterioro, mayor volumen. Posiblemente sí. No sé, no tengo el dato ese de si estos eran más precoces en tiempo de comenzar la enfermedad hasta que tuvieron este grado de insuficiencia mitral. Las edades eran similares, ¿eh? Las edades eran similares. No es como para hacer un tratamiento más precoz por ahí a la insuficiencia mitral, digo. Claro, Y fue un no poco, sé. en el COAP se descartaron determinados diámetros ventriculares, por el cual es como vos pensás, fueron más Claro. un poco más precoces. Sí, un poco más precoces, pero no sé si fue significativa la diferencia. Lo que sí se descartaron los pacientes que se le hacían el seguimiento más precoz para descartar la curva de aprendizaje del mitral clip, por ejemplo. Entonces se homogenizaron y se pusieron más o menos mismo tiempo de seguimiento desde que se hizo el mitral clip hasta los otros, porque por ahí el COP tenía estudios que no tenían tanta experiencia al principio, entonces tuvieron no tan buenos resultados. Entonces se trató de homogenizar eso entre estos dos también. Pero, buen día, sí. Doctor, una consulta. ¿Y cuál sería la hipótesis de que estos pacientes no dilaten si no es el tiempo de evolución de la insuficiencia mitral, de que no vayan dilatando el ventrículo? Claro, la hipótesis es que estos pacientes, acuérdense que tenemos volúmenes más pequeños, entonces son secundarias a, por ejemplo, isquemia del músculo papilar, necrosis segmentarias que provocaron la insuficiencia, o sea, cosas segmentarias, mientras que las otras fueron pacientes que por ahí tuvieron un infarto, pero fueron dilatando el ventrículo. Entonces estos pacientes al dilatar el ventrículo pierden la alineación de los músculos papilares, existe mayor tensión y provocan la insuficiencia mitral. La hipótesis es que los que tienen menores ventrículos tienen teóricamente más insuficiencia, posiblemente por alteraciones segmentarias en la dilatación ventricular.
mientras que los que Bien. tienen el mitral FR, mayores volúmenes ventriculares, es una alteración más estructural global Bien. del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Bueno, esto sí, simplemente para seguir la charla, este es un ejemplito, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes? Fíjense, si ustedes ven este paciente, ¿les parece leve, moderado, severo? No hay duda, ¿no? No le voy a faltar el respeto preguntándole eso. Insuficiencia mitral severa. Cuando uno ve la válvula mitral, aparentemente la válvula mitral, yo no le veo gran cosa, es cierto que no coapta muy bien en el medio, pero no veo engrosamiento muy significativo en comparación de la tricúspide, es un jet central, ancho, una insuficiencia mitral. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Qué les parece a ustedes? Sí. Así, viendo esto. Vamos a ver si puedo ir acá. Vamos a ver si puedo ir acá. Esta era la segunda pregunta. A ver si tengo. No, tengo una sola pregunta. Bueno, la preguntita que yo le quería hacer ahí era ¿qué le parecía a ese paciente? Si era proporcionada, si era desproporcionada. ¿Qué les parece a ustedes? Si tienen esto así. Parece de Secundario. Ventrículo parece estar conservado. Exacto. La función ventricular a ojo de buen cubero está conservada, con insuficiencia mitral interesante. ¿Sí? Cuando lo hacemos por el PISA, con el área de isovelocidad, que ustedes ya son capos, ya saben hacer el área de isovelocidad y ya saben que está bien medido, fíjense acá como estamos midiendo la velocidad del color. Me dio un orificio regurgitante efectivo 0,5. ¿Qué les parece? ¿Eso es leve, moderado o severo? Severo. Severo, muy bien. Función ventricular, como ustedes dijeron, a ojo de buen cubero. Bueno, yo le hice un 3D y traté de sacar fracción de eyección por 3D, y me dio estos cálculos. Volumen de fin de diástole, ¿qué le parece? Está conservado. 222. ¿Sí? Un poquito. Y esta fracción de eyección, como ustedes ya habían estudiado en insuficiencia mitral, ¿qué les parece? ¿Está normal, un poquito baja o...? Un poquito baja. ¿Cuál Exacto. fracción de eyección? Esto que está acá abajo. ¿Cuál es la Entonces tenemos un volumen de 220 con una fracción de eyección 58. Nos vamos a nuestro esquemita. Esta es la parte práctica, ¿no? Esto ustedes tienen pegadito en su punto de examen de ecografía y ven esto. Este paciente entonces tenía orificio regurgitante efectivo, dijimos, de 0,5. Sí. Con una, volumen de fin de diástole, 2,22. 22. Fíjense, ¿dónde nos paramos? Desproporcionado. O desproporcionado. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué les parece esto? ¿Cómo puede andar este paciente? Si yo le hago un... ¿Bien? ¿Mal o no? Muy buen ¿Y pronóstico. hace qué? No escuché. ¿Qué les parece este paciente? ¿Es buen paciente o no para hacer un mitral clip? Es un buen Sí, paciente. un buen paciente. Es un buen paciente. ¿Y va a reducir los volúmenes ventriculares o no? Sí, puede ser que sí. Exactamente, porque estamos más cerca de este volumen del CUAP. Acuérdense que los pacientes, este paciente tiene una insuficiencia mitral desproporcionadamente grande para el volumen que estaba teniendo. ¿Se entendió? Sí, Entonces, perfecto. significa que este ventrículo no se estaba dilatando por esta insuficiencia mitral. Si se hubiera estado dilatando con tremenda insuficiencia mitral, esta línea roja seguramente iba a estar por acá, con un volumen de 330, acá. Ahí tendríamos un paciente con un ventrículo muy dilatado y con una insuficiencia mitral muy severa. En este caso, el ventrículo izquierdo con esta dilatación ya había estado tocado seguramente. Y seguramente no hubiera respondido tan bien. Este paciente, seguramente si le cambiamos la válvula mitral o le hacemos un mitral clip, va a tener muy buena respuesta y va a reducir los volúmenes como ocurrió en los pacientes del CUAP. ¿Se entendió prácticamente? Ricardo, Sí, señor. capaz que estoy confundido, pero este es un paciente que no entraría en mitral clip por la fracción de eyección conservada o levemente deteriorada. Este es un paciente que tiene que ir a la plástica o al reemplazo, digamos, uno de los dos procedimientos. Creería que no está aprobada el mitral clip en esta fracción de eyección. Mirá, en este momento la tendencia es que se le ponga mitral clip a cualquiera.
O sea, si vos tenés un centro donde tienen alta experiencia y podés teóricamente no ponerlo en bomba a un paciente y podés hacer un mitral clip en el cual, como en este caso, fíjense que teníamos unos puntos de cooptación muy buenos, mayor de 1 milímetro, donde puede engancharse bien el mitral clip, yes central, y le podés poner un mitral clip, se pone un mitral clip. Si el paciente anda bien, bárbaro. La tendencia en la actualidad es hacer todo lo menos invasivamente posible. Si nosotros tenemos un centro porque de plástica tenés que tener un centro habituado a la plástica. Me acaba de pegar un tucán en la ventana. Lo que tenemos que hacer teóricamente es lo menos agresivo posible. Centro. Acuérdense que muchos pacientes, muchos centros no tienen la habilidad de reparar la válvula. Y si uno manda a un paciente a reparación de válvula mitral, por ejemplo, y muchas veces salen con una válvula puesta. O sea, yo creo que si hay la posibilidad con un centro de experiencia, y un mitral clip es una opción todavía. Ricardo, Sí. el punto de corte de la fracción de eyección debe ser mayor del 30%. ¿Para qué? ¿Para mitral clip? Para el mitral clip. Sí, teóricamente sí. No, el mitral clip es no hacer menos de 30, no se encuentran los resultados, sobre todo en cirugías. Hasta 30% teóricamente puede ser un límite. Menos del 20% ya no se hace. Ya no se hace el tratamiento valvular. En este caso que mostraste era isquémico. No era isquémico. No, este paciente lo hice esta semana, antes de ayer, el jueves o el viernes. Pero simplemente era para que vean esto, ¿sí? Simplemente el esquemita, cómo nos tenemos que manejar con el esquemita. Ese para mí era lo más importante. Después ustedes con su experiencia en su centro, por supuesto, van a seguir tomando conducta dependiendo de cada centro, ¿sí? Claro, eso te iba a decir, depende de cada centro y de la experiencia que tenga cada equipo. Exactamente. Porque a mí me agarra una insuficiencia mitral. Podés hacerle cualquiera de los 3 tratamientos, digamos. Claro. O sea, totalmente. ya sea quirúrgico, mitral clip o Sí, las guías la plástica. Las guías te dicen una cosa, pero vos te das cuenta que las guías te van tirando cada vez más a medida que la experiencia va mejorando los centros y va mejorando los resultados y van mejorando los equipos con los cuales estamos utilizando para hacer mitral clip, para hacer plástica, para lo que sea. Eso va variando continuamente. La tendencia en el mundo es hacer cada vez menos invasivo. Esa es la tendencia. Entonces después nosotros podemos manejarnos. Depende de nuestros centros. A mí me agarra una insuficiencia mitral y puedo hacer mi mitral clip y probemos con un mitral clip primero. Si quedo con insuficiencia importante, me voy posiblemente a un centro de alta complejidad donde tengan alto manejo de hacer plástica. Y si después de eso aún quedo, y bueno, cámbienme y pónganme una biológica. O sea, son todos pasos que, si bien no están estudiados o no está dicho cómo tendría que ser, pero son lógicos, son pasos lógicos, me parece. Pero bueno, eso ya le digo, todo está en revisión, lo que yo le estoy diciendo hoy va a ser mentira mañana, pero por lo menos ustedes abran la cabeza, que es la idea, que abran la cabeza y sepan que esto existe, ¿ok? Entonces, ese paciente seguramente va a tener buena evolución, reducción de los volúmenes, y seguramente con todo lo que nos da la posibilidad del mitral. Entonces, concluyendo, la insuficiencia mitral existe y existe una relación directa entre la severidad de la insuficiencia mitral y el volumen de fin de diástole. ¿Ok? Cuando esta relación se cumple, se denomina insuficiencia mitral proporcionada. Mayor insuficiencia, mayor dilatación ventricular izquierda. Cuando la severidad de la insuficiencia mitral es mayor a los volúmenes ventriculares, esto se denomina desproporcionado. Tenemos mucha insuficiencia para volúmenes no tan grandes. Los pacientes que tienen una insuficiencia mitral proporcionada y que van dilatando el ventrículo, esos pacientes van, por supuesto, el ventrículo dilatándose, pero también sufriendo más. Por lo tanto, mayores volúmenes ventriculares izquierdos, peor respuesta en el tratamiento cuando más tardío entramos a hacerle algo, y andan mejor en el tratamiento médico, ¿sí? Y por otro lado, los pacientes con insuficiencia mitral desproporcionada, que son los que vemos en los pacientes con infarto y esas cosas con evolución, los cuales con volúmenes pequeños, insuficiencias mitrales moderadas o un poco más, esos pacientes, posiblemente solucionándole el problema de la válvula, le solucionemos el problema clínico que está teniendo, ¿sí?
charlas de café y mate. Todos los sábados a las 11 de la mañana nosotros nos reunimos con los amigos y charlamos de temas que son interesantes realmente. Si les gustó, pueden poner un like en el canal y pueden sugerir abajo cualquier pregunta que tengan, se la vamos a contestar. Al igual que pueden sugerir también cualquier tema como para tratarlos. Esto es totalmente informal y los esperamos. Muchas gracias por estar ahí.